si terminamos un poco más Nos dio temprano. tiempo a calentar el agua. Bueno, tienen que estar ahí en el termo preparado. Che, hablando de eso, y estoy empezando a grabar, ya estamos grabando, sí. La idea de terminar 9:30 es haciendo un recreo prácticamente inexistente, de 5 minutos, para que se tenga. Yo prefiero, en vez de terminar a las 10, haciendo un recreo de media hora, terminar 9:30, ¿sí? Haciendo casi sin hacer recreo, siempre y cuando estén ustedes de acuerdo y siempre y cuando eso, aunque se haya un mínimo corte que no sea, no altere la capacidad de comprensión de ustedes. O sea, no vaya en contra de lo didáctico. Pero lo que los aliento, ya que terminamos un poco antes, y con un pequeño esfuerzo de producción por parte de ustedes, que aprovechen entre las 9:30 y las 10 a hacer alguna pregunta en el foro que les quedó y después se pueden olvidar, ¿sí? O incluso alguna que les quede para anotar ahí en el momento, porque a veces es ahí que está la pregunta y después se la olvidan. Más vale que en el foro después les va sedimentando toda esta información y la van, y se les puede ocurrir otras preguntas, evidentemente. Bien, ahí los veo de nuevo. ¿Qué les parece lo que vieron hasta ahora y cómo lo vieron? Se entendió mucho, profe. Incluso despertó muchas preguntas interesantes y por eso se nos alargó tanto. Sí, creo que sí, pero me Estuvo muy parece bueno. interesante poder verlo de esta manera porque así lo van razonando, ¿sí? Ahora aplaude más gente a los médicos. Estoy escuchando aplausos. Hace un rato, hace 2 días hacían el mismo laburo el sistema de salud. O sea, los médicos y sistema de salud en general. Ahora que hay más alarma, ahora los aplauden más. En fin. Bueno. Sigamos. Voy a volver a presentar. Espera, ¿cuántos se supone que somos, más o menos? Bueno, 95, no está nada mal, che. Después del recreo. No hubo tanta deserción, Víctor. Va con chicana Víctor. ¿Dónde está Víctor? No parece, no lo veo. Yo ni levanté, estoy bajando la información todavía. Bueno, vamos a seguir. ¿Dónde estamos? ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Genial. Se ve. Vamos al lóbulo parietal. Siempre que hablo del lóbulo parietal me acuerdo, había un... Voy a develar mi edad con lo que voy a decir. En mi más tierna infancia había un relator deportivo que tenía la muletilla de decir cabecea con el parietal derecho, porque hay un hueso parietal. Bueno, en fin. Función del lóbulo parietal. Lóbulo parietal, ¿dónde está ubicado? Antes que nada, está ubicado en lo que se llama todo lo que es lo retrorolándico, detrás de la cisura de Rolando, ¿sí? Arriba de la cisura de Silvio y delante de la cisura calcarina, en esta vista externa de un hemisferio izquierdo, ¿sí? Lóbulo frontal, lóbulo occipital, parietal, frontal, prefrontal, ¿sí? Bien. ¿Qué se procesa en el lóbulo parietal? Se procesa información exteroceptiva e interoceptiva.
Lo que ustedes estudiaron siempre y están acostumbrados a estudiar en la escuela secundaria o en la primaria, y entienden como información de los sentidos, es lo que a partir de hoy va a llamarse, y lo van a guardar en el área correspondiente de su lóbulo temporal, ¿sí? Es información exteroceptiva. La información de vista, tacto, gusto, olfato y oído, con la información de temperatura y dolor también desde el punto de vista de lo táctil, es lo que se llama información exteroceptiva. ¿Sí? Hay otra información que es también sensoperceptiva, pero que se denomina interoceptiva, que es la información propioceptiva y la información viseroceptiva. La información propioceptiva es lo que me da la información de esta mano está ubicada de cierta manera, la mano y el brazo están ubicados de cierta manera porque hay cierta zona de mi corteza parietal que recibe información de las articulaciones, de los tendones y de los músculos que me permiten saber en este momento dónde está mi mano derecha, está detrás de mi cabeza. Yo lo puedo saber no porque la vea, sino porque hay información propioceptiva de receptores en músculos, articulaciones y tendones que me dan idea de dónde está esa parte de mi cuerpo. ¿Se entiende? Eso es información propioceptiva. Evidentemente no puedo hacer el mismo ejemplo con información visceroceptiva, porque es la información de nuestras vísceras, ¿sí? Cuando tengo ardor de estómago, cuando tengo hinchazón en algún lugar del sistema digestivo o tenemos cólico, algún lugar del cuerpo. ¿Sería cuando tenemos cólico, dolor de estómago? Por ejemplo, sí, por ejemplo. Sí, sí. Tal cual, tal cual. Esa es información visceroceptiva. O cuando el corazón nos late muy fuerte. ¿Sí? O cuando estamos agitados y sentimos cómo está trabajando nuestro sistema cardiorrespiratorio. ¿Sí? Esa es información visceroceptiva. ¿Sí? O sea que son interoceptivas y a la vez visceroceptivas. No. Hay información exteroceptiva, sí, que es información sensoperceptiva de vista, tacto, gusto, olfato y oído. Y hay información interoceptiva, que es del interior de nuestro organismo. La información interoceptiva es de dos tipos. Propioceptiva, que tiene que ver con la ubicación de las distintas partes de nuestro cuerpo, información de ubicación de distintas partes de nuestro cuerpo, tiene que ver con la postura, con el tono muscular y con los receptores en músculos, articulaciones y tendones. Los tendones son parte de las articulaciones en general, pero no siempre. Y hay otro tipo de información interoceptiva, o sea, del interior de nuestro cuerpo, que es la información visceroceptiva, que es la de las vísceras. ¿Sí? ¿Quién es la que hizo la pregunta, anteojos colorados? Cintia. Cintia, sos kinestésica, ¿no? ¿Cómo? Sos kinestésica. Ay, no Necesitas sé. escribir para estudiar. Ah, sí, mucho. Ok. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque la información que está visual y que está auditiva a través de mi voz, vos no le estás dando bola, estás dándole bola a lo que escribís de lo que escuchás. Privilegiás la información que está registrada con tu cuerpo. Sí. ¿Sí? Sí. Eso es porque predomina en vos lo kinestésico por sobre lo visual o sobre lo auditivo. Profesor, pregunta. Eso, espera, ahora nada, es un extra, un bonus track de cuando terminemos de ver todo este tipo de funciones, son más dos sensitivas.
tienen que ver con modalidades de comunicación. Es un área de la cierta corriente psicológica que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Eh, uf, procesamiento neurolingüístico. ¿Sí? Claro, la PNL usa mucho eso. PNL, claro, claro, eso estoy hablando de PNL. Sí, sí, sí. Cuando la parte, a ver, lo traigo de paso por lo de Cintia, o Cintia era. Sí, sí, Cintia. Ok, por lo de Cintia, para que vean que todo esto tiene aplicación además, ¿sí? Dos cosas. Cuando ustedes entran a un lugar, en una de esas lo primero que perciben es un olor o es la espacialidad. En una de esas lo primero que perciben es los sonidos, o en una de esas lo primero que perciben es lo que procesan con lo visual. Eso les va a dar una pauta muy rápida, somera y cruda de si son kinestésicos, tacto, posición del cuerpo, etcétera, auditivos o visuales. Si ustedes pueden reconocer la modalidad perceptiva de una persona y le empiezan a hablar con imágenes sensoriales, o sea, con palabras que tengan que ver con esa modalidad perceptiva, con esa nocia principal, no única, pero sí principal, van a poder comunicarse más rápido. ¿Sí? Estamos hablando de nocias también, ¿está? A mí me pasó una vez, en mi prehistoria también, yo todavía no tenía este conocimiento, y estaba laburando y había un tipo que era muy amigote mío, no trabajamos en el mismo sector, pero yo todavía no trabajaba como psicólogo, recién estaba estudiando. Pero éramos como, a veces hacíamos área terciaria, digamos, integrábamos información. Eh, y resulta que le voy a decir algo y el tipo me responde mirando la computadora. Y yo estaba enojado con el flaco porque se había mandado una cagada que realmente se había mandado una cagada que no se tenía que haber mandado. Y, y le digo, no me acuerdo en este momento el nombre, pero no importa. Le digo, Nacho, ni siquiera me estás mirando cuando te estoy preguntando. Y un flaco al lado me dice, che, no es visual el flaco. O sea, no me estaba no dando bola ni faltando el respeto. Me estaba, porque el tipo era auditivo. Me estaba escuchando, me estaba prestando atención y me estaba respondiendo verbalmente. Y yo me estaba enojando al pedo. ¿Me explico? Perdón, Francisco, ¿se escucha? Habla Diego. Sí, claro. En la programación neurolingüística se utiliza mucho para esto que vos decías, para generar rapport, que es justamente una empatía así muy profunda, digamos, y para poder llegar a captar al otro. Justamente esto que estabas diciendo vos, sobre todo yo lo adopté mucho en lo que yo trabajo, que era ventas. Poder Claro. captar si es visual, si es auditivo, si es kinestésico, y desde ahí hablarle. Nada, es muy poderoso eso. Sí, sumamente. Yo ahí tengo mis dilemas éticos, pero yo Yo también también, de trabajé hecho, en estoy ventas, totalmente ¿sí? enojado con la PNL, pero eso está muy bueno. Sí, 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 no, está bien, sí, sí. Es como todo conocimiento. A ver, también uno desde el psicoanálisis puede forzar algo, incluso provocar locura. Este, o manipular también, ¿sí? O sea, con cualquier Exacto, conocimiento se mucha puede manipular, ¿eh? manipulación. Se puede hacer mucha manipulación. Totalmente, pero sí, sí, este tipo de técnicas están justamente... por eso muchas veces cuando se tiene en cuenta solamente la neurofisiología y nada más, bueno, se caen estas cosas también, ¿no? O se puede caer en esas cosas. Pero bueno, todo sirve y de todos modos también nos sirve, a ver, reconocer una modalidad perceptiva está buenísimo, nos sirve para comunicarnos mejor, ¿sí? Bien.
Incluso, bueno, hay un montón para hablar de esto. Hay un montón para hablar de esto. La otra vez estaba hablando con un osteópata. La osteopatía es una disciplina que está muy, en este país, en la mayoría de los países, está muy poco, no solo difundida, sino respetada. El flaco es un gran osteópata. Me decía, vos podés concientizar una postura, pero hay algo inconsciente de la postura. Lo vamos a ver cuando veamos tono muscular. Pero tiene que ver con información propioceptiva, por eso lo traigo. Por más que vos hagas trabajo kinestésico, con kinesiólogo, con propiocepción, con RPG, con osteopatía, y bueno, algo podés educar de la postura. Pero hay parte de la postura que va a manifestar lo inconsciente. De hecho, el flaco está haciendo trabajo con psicoanalistas también. Y de hecho, en una de esas me prendo. Me gustaría, por lo menos. Entonces, toda esta información que estamos viendo y que lo vamos a ver ahora con función somatoestésica, somato-cuerpo, estésica, posición, y tiene que ver también con lo esteroceptivo, y tiene que ver también con la conciencia del yo corporal. ¿Está? Es muy importante para nuestro trabajo. Y aunque así lo sea, es importante saber que hay parte de lo postural que no es consciente y que lo transmitimos igual. Y justamente lo procesa nuestro hemisferio derecho. ¿Está? Bien. Entonces, vamos con las áreas particulares que reciben información esteroceptiva e interoceptiva. Áreas primarias. Lo que son las áreas de Brodmann 3-1-2. No sé por qué es 3-1 y 2 y no 1-2-3 o 3-2-1. No lo sé, es una duda que tengo, pero bueno, toda esta franja de corteza inmediatamente detrás de la cisura de Rolando y que forma parte del lóbulo parietal porque está detrás de la cisura de Rolando inmediatamente, es área primaria somatosensorial que recibe información propioceptiva de temperatura y de dolor. Después vamos a ver que en esto también hay otra formación, estructura de sustancia gris subcortical particular, de la cual vamos a hablar en otra clase, que es el tálamo, que está conectada con esta área. Perdón, el área 3, del área 312, pero vamos a ver, las vemos juntas porque hay un mapeo acá. El área 3 recibe información propioceptiva y de temperatura y de dolor. ¿Está? ¿Me esperan un segundo? Vaya, profe. Bien, el área 1 recibe estímulos superficiales de la piel. Y el área 2 recibe estímulos profundos de la endodermis, estímulos profundos de la piel. ¿Sí? ¿Qué quiere Profe, decir? ¿le puedo hacer una pregunta? Espera un segundito que termino con esto, aunque sea así. Así lo hacemos más organizado. ¿Qué quiere decir? Que si hay algún problema en el área 3, voy a perder información propioceptiva, depende del lugar, de qué región del cuerpo va a ser. Por ejemplo. ¿Sí? Áreas 5 y 7 son áreas secundarias. ¿Sí? Áreas de nocias. ¿Sí? Como les decía, la información propioceptiva
de las áreas 312 está mapeada. ¿Qué quiere decir esto? Opa, hay algo que debería aparecer y no está apareciendo. Acá está. ¿Qué quiere decir esto? Miren, acá tengo área 312, ¿sí? Va desde lo más superior hacia lo inferior, cisura de Silvio, ¿sí? Esto lo estoy viendo en una vista externa del lóbulo del hemisferio derecho, ¿sí? Ahora, si yo hago un corte por acá y hago una vista frontal, hago un corte por acá, ¿sí? Hago un corte frontal, corte en el plano frontal, ¿sí? Voy a ver esto. ¿Está? Lo que antes lo veía desde acá, donde está mi puntero, si yo estuviera en 3D, ¿sí? Ahora lo estoy viendo de frente, ¿sí? Este es el tercer ventrículo, ¿sí? Este agujerito ven acá. Esta es la cara externa del área 312, ¿sí? Esto es adelante, esto es atrás, digamos. Esto es interno, acá que está el cuerpo calloso, ¿sí? Acá está el lóbulo, en este caso derecho, este sería el lóbulo izquierdo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que está mapeado? Quiere decir que la información somatosensorial de la mano está procesada en esta parte del área 312 y no en otra. Que esta parte del área 312 procesa la información de la boca y los labios y no otra. ¿Se entiende? Sí, Y profe. vean que hay lugares mucho más sensibles que otros, y de hecho es lo que ocurre. Tiene más representación, tiene más células especializadas el área que procesa información de la mano que el área que procesa información del codo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, 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 sí. Esto quiere decir que está mapeado, y esto es lo que se llama homúnculo sensorial. Lo mismo ocurre en el lóbulo frontal para todas las funciones motoras, después lo vamos a ver, están mapeadas también. O sea, hay ciertas áreas de esas regiones que procesan información de cierta parte en particular del organismo y no de otra, ¿sí? Y que por supuesto actúan en conjunto, más vale, ¿sí? Pero bueno, así es como está el área 312. En la parte interna del lóbulo parietal se procesa información del pie, por ejemplo, ¿sí? Y en la parte lateral inferior, información intraabdominal, por ejemplo, ¿sí? Después, supongo que va a ser la clase que viene, por favor les pido que alguien me haga acordar de hacer un tipo de observación en particular de esto, que tiene que ver con la pulsión. ¿Está? Bien. Entonces, pregunta, había una pregunta. Una chica quería preguntar algo. Sí, profe, yo. El tema es el siguiente. ¿Yo quién? Alejandra. Alejandra. Eh, Bueno, el, creo el nombre. la persona que tiene alguna náusea somatoestésica, por ejemplo, se le puede, uno nos podemos dar cuenta cuando le pedimos que cierre los ojos y nos diga dónde tiene la mano. Claro. O sea, esa sería una prueba para ver ¿Qué si información tiene. sería esa? Y ahí estaríamos en la parte de la prosopagnosia, o sea, no sabe dónde tiene No. Sería, no. propioceptiva, perdón,
perdón, Propioceptiva, eso. propioceptiva, exactamente, ¿sí? Ujú. ¿Viste cuando en neurología o en psiquiatría, puede ser, pero un neurólogo en general, te hace esta Sí. esta prueba de coordinación, ¿sí? Ujú. Tiene que ver con coordinación del cerebelo y las áreas motoras, etc. Bueno, ahí está actuando información propioceptiva también, ¿sí? Y tomo tu pregunta porque tengan en cuenta, ya lo vamos a ver cuando veamos praxias, que tiene que ver con lo motor, que lo motor también tiene que ver con lo sensitivo. Porque cómo vamos a movernos o a ejercer una acción motora si no sabemos dónde está ubicada la parte que se va a mover? ¿Sí? Bien. Eh, entonces, de lo que vimos hasta acá, de lóbulo occipital, temporal y parietal, vimos áreas sensitivas, primarias, secundarias y terciarias. Si de alguna manera quisiéramos integrar eso, podríamos decir que las áreas sensoriales primarias en el lóbulo parietal son las 312, lo que acabamos de ver. En el lóbulo occipital, información visual, área 17. Y en el lóbulo temporal, función auditiva, áreas 41 y 42. Las nocias, áreas secundarias, sensoperceptivas secundarias, áreas pie del área 2, acá, y área 5 para lóbulo parietal, áreas 7, 18, 20 y 21 para lóbulo occipital, temporal, porque acá hay algo de asociación. Y el área 22 para el área auditiva. Profe, ¿para la occipital no estaría también la 19? Sí, también. Sí. Corteza de asociación, áreas terciarias. Hay un área parieto-temporo-occipital, ¿sí? Por ejemplo, el área 39, el área 40, 19, 21, 22 y 37 son áreas de asociación, o sea, terciarias, o sea, que asocian diferentes nocias de diferentes áreas secundarias. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Síndromes parietales. O síndromes, perdón, del lóbulo parietal. Bueno, es lo mismo. Y ya vamos terminando. Trastorno de discriminación somatosensorial. No sé en dónde está ubicado qué de mi cuerpo, ¿sí? Agnosias, porque no reconozco ciertas partes de mi cuerpo, por ejemplo, con el tacto. Desorientación espacial, lo vamos a ver un poquito más después, pero tiene que ver con el yo corporal, ¿sí? Porque yo conozco, y cuando veamos también organización psicomotriz, yo conozco a través de lo que exploro desde lo sensoperceptivo y desde lo motor. Voy armando mi mapa corporal, ¿sí? Y espacial, ¿sí? Apraxia constructiva. Una apraxia es, como les digo acá en una parte, es una acción motora organizada según un plan, pero que tiene que ver también con información propioceptiva, que es lo que les decía recién, ¿sí? Bueno, esos son algunos ejemplos de síndromes del lóbulo parietal. Bien, vamos a dejar acá por hoy. Nos queda lóbulo frontal y prefrontal, o sea, función motora y función ejecutiva, que espero que podamos ver y terminar la clase que viene. Igual estamos bien de clases, porque estamos medio holgaditos. Hasta ahora estábamos holgados de fecha. Dos preguntas y terminamos. El resto de las preguntas en foro. Escucho. Quedaron anonadados. ¿Qué van a cenar? No sé. ¿viste?
Primero hay que bajar toda esa información, después pienso que voy a comer. Como No, más menos ahora pensando. Los Bueno, apuntes van de ¿Mercedes levantó la postre. mano? Ahora cenar. Mercedes. Sí, con la percepción viseroceptiva, si es siempre consciente, porque la estaba ligando a sistemas autónomos del cuerpo, ¿puede ser? ¿O siempre nos damos cuenta? No, no siempre es consciente. No siempre es consciente, sí. Incluso hay maneras también de hacerlo un poquito más consciente, digamos, pero no siempre es consciente. Desde ya que no es, por lo que dijiste de autónomo, desde ya que no es voluntario, ¿sí? No es como la información propioceptiva. Pero además, en general, no es bueno, la postura tampoco es consciente, salvo que la concientice, ¿sí? Lo que hace, por ejemplo, el mindfulness es tratar de concientizar la información interoceptiva, ¿sí? Aparte de otras cosas, ¿sí? Bien, gente, damos por finalizar la clase de hoy. Nos vemos martes que viene. Preguntas en Nos el vemos, foro de profe. la clase 5. Chau, Ya chau. saben dónde están los materiales adicionales. Y en el anuncio próximo les digo lo que hay para la próxima clase. Nos vemos, gente. Ok. Cuídense. Bueno, profe, gracias. Cuídense. Chao. Profe, Muchas buenas gracias, Buenas profe. semana. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, profe. Chao, Buenas chao. noches. Chao, profe, muchas gracias.